Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas que se están sumando desde todo el país, a los distintos miembros de las organizaciones sociales y comunitarias, a distintas personas que se suman también, trabajadores y trabajadoras del sistema educativo. Y estos conversatorios que le damos inicio hoy, queríamos compartir con ustedes, que se enmarcan dentro de un trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación de la Nación, en el cual en marzo fueron convocadas un grupo de organizaciones sociales con la idea de poder trabajar y pensar juntos y juntas sobre acciones para la revinculación escolar y el acompañamiento de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes. Trayendo estos representantes de la mesa, fueron trayendo las voces de las organizaciones con las cuales trabajan a lo largo de todo el país. Y en conjunto con estos encuentros que fuimos teniendo con la mesa de organizaciones, realizamos también un encuentro nacional en mayo, en el cual seguramente muchos y muchas de ustedes participaron y fueron trabajando en pequeñas comisiones, pensando sobre las problemáticas actuales del escenario educativo, post pandemia, sobre las diferentes situaciones en relación a la revinculación y también el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en sus trayectorias educativas. Y es en este marco, y tomando estas conclusiones, y en seguir pensando juntos y juntas, y poder recuperar el saber pedagógico de toda la experiencia del trabajo que realizan cotidianamente, que pensamos en este formato de conversatorios, el cual iniciamos hoy, conjuntamente con un aula virtual que quedará abierta en el marco del Infod, y en el cual van a poder encontrar una serie de materiales, de bibliografía, de materiales audiovisuales, también este conversatorio de hoy al cual van a poder acceder quienes nos hayan podido sumar hoy en este horario, con la idea de poder replicar esta instancia que estamos compartiendo, de seguir pensando e intercambiando juntos y juntas, y también va a haber un foro de intercambio que estará abierto hasta el próximo conversatorio, que será el 20 de octubre. Así que este será un poco el recorrido que vamos a hacer. Primer conversatorio, el aula que quedará abierta con una serie de materiales e instancias de intercambio. Luego el próximo conversatorio el 20 de octubre, y luego un último conversatorio que cerrará este ciclo el 17 de noviembre, en el cual también quedará un tiempo abierto el aula para poder compartir una serie de materiales y un espacio de intercambio a través de un foro. Así que bueno, les damos la bienvenida y ahora les dejo con Javier, que les va a presentar a las personas que van a participar en el conversatorio de hoy. Bueno, gracias Constanza. Este espacio, este tramo de formación docente lo hemos planificado con Constanza, mi compañera, y con Adriana Fontana, que ha colaborado también en el diseño de estos contenidos. Y como decía Constanza, el conversatorio surge a partir de los insumos que se produjeron en el intercambio con organizaciones sociales y comunitarias, sobre todo y fundamentalmente en el encuentro del 6 de mayo pasado. Voy a comenzar presentando. La idea del conversatorio es que sean presentaciones breves, que puedan disparar una discusión en torno a los procesos de revinculación educativa, y para eso, en cada uno de los 3 encuentros que ya mencionó Constanza, están convocados y convocadas referentes del sistema educativo, que ya vamos a presentar, miembros de organizaciones sociales y comunitarias vinculados a la educación, y también especialistas del ámbito académico que trabajan sobre estos temas. En todos los casos, y siempre lo hemos dicho, todos esos actores que participan van a contribuir con sus propios saberes y trayectorias. Todos y todas ellas son especialistas para nosotros y van a ser docentes que van a acompañarnos en esta presentación. Pero la idea del conversatorio es que es un espacio de intercambio, así que les vamos a proponer una primera presentación y luego vamos a retomar por el chat de YouTube sus aportes, comentarios, preguntas, así que en la medida que transcurran las presentaciones, les invitamos a que puedan dejar ahí sus comentarios que vamos a retomar en el segundo momento de la actividad. Bueno, sin más presentaciones, entonces hago la propia con Marcela Broune, a quien vamos a presentar como
como primera expositora, como quien promueve esta conversación, y así lo hemos pensado, que es especialista en diseño y gestión de políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires, y particularmente es responsable del área de educación de la Fundación CES Argentina. Bueno, Marcela además trabajó por varios años en organismos de gobierno y también en organismos internacionales asociados a los temas de educación, empleo e inclusión, y es consultora de organismos como UNESCO, UNICEF, en temas vinculados al diseño de políticas sociales, niñez, adolescencia y familia, entre otros aspectos. Así que la invitamos a Marcela, que de algún modo va a estar presentando una experiencia vinculada a lo que después va a contarnos Rubén. Pero le dejamos la palabra a Marcela para que pueda comenzar ella entonces con esta conversación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, que en realidad es una coparticipación, ya que Fundación CES forma parte de esta mesa que mencionaba al inicio Constanza, y a la cual sentimos orgullo de pertenecer, que tiene que ver con un recorrido muy histórico en estas cuestiones de la educación y de las acciones socioeducativas y la articulación entre sociedad civil y estados. Entonces, básicamente primero lo que me gustaría es contextualizar un poco el marco donde se dan estos proyectos que estamos trabajando con distintos establecimientos educativos, en particular en general secundaria, ya que Fundación CES se aboca a derechos de juventudes, y también los centros educativos que tenemos a cargo tanto en Escobar como en la zona portuaria de Mar del Plata. Entonces, el contexto es un contexto particular, pospandémico. Cuando decimos esta situación de pospandemia, quiero traer como algunas tensiones que están conviviendo en los territorios y que atraviesan a las juventudes, por supuesto también a las personas adultas, pero en particular el foco en juventudes, y que por supuesto también dialogan con la escuela, ya que, como siempre decimos, la escuela es caja de resonancia de todo lo que ocurre a nivel social, cultural, económico, político, etc. Entonces, en un contexto de pobreza, de desigualdad, donde sabemos que hay un número importante de niños, niñas, adolescentes que forman parte de un grupo que se encuentra en situación de vulneración de derechos, se habla de más o menos 6 de cada 10, o sea, es un número importante, y además de profundas desigualdades, es que nos encontramos atravesando esta situación. Esto nos lleva también a que muchas juventudes encuentran la posibilidad de alojarse, no solamente económico, sino también en resguardo de una identidad o en la necesidad de fortalecer su identidad, a proyectos que no necesariamente tienen que ver con los oficios más tradicionales o no necesariamente con la escuela, y con dolor me refiero al narcomenudeo. El narcomenudeo está siendo hoy un modo no solamente de posibilidad de encontrar una salida económica, sino también de alojamiento de identidades, de agrupación, y resulta una suerte de paraestado de organización social y comunitaria, con la violencia también que trae en este sentido. Entonces acá hay una tensión presente, por un lado tenemos pobreza, por otro lado el narcomenudeo como posibilidad de encuentro, de salida, de pertenencia, o una forma también vinculado a una cultura patriarcal, o sea, los varones tienen ciertos roles, las mujeres tienen otros roles en este sistema de narcomenudeo, y la escuela en este sentido se vuelve como una oferta menos atractiva de lo que nos gustaría, y por eso también la importancia de generar nuevos proyectos, nuevas propuestas que puedan robustecer y cargar de significado la agenda educativa y la escuela como ámbito de encuentro y de pertenencia. También en tensión con esta que estoy mostrando, no solamente como una salida laboral o como una salida económica, sino como una salida organizativa, la pandemia una vez más mostró cómo las redes
organizativas se dan en la comunidad a pesar de todas las dificultades. La pandemia nos encontró en una situación, como decía antes, de pobreza, o sea, esto ya era anterior a la pandemia, en una dificultad muy fuerte vinculada a la conectividad, o sea, brechas de uso, brechas de conectividad, que no tienen que ver solamente con la escuela, sino con la posibilidad también que se dio en la pandemia de comunicarse con otras personas de la familia que a lo mejor estaban alejadas, con la posibilidad de acceder a servicios, a beneficios, a políticas que tienen que ver con la protección social, y esto también hizo una diferencia y generó esta tensión. Pero lo organizativo, lo territorial a nivel comunitario de la sociedad civil, por sobre todas las cosas, generó esta posibilidad del entrelazado, del entretejido, y también, por supuesto, de la supervivencia, del poder sobrevivir, de poder satisfacer necesidades muy básicas como pueden ser la alimentación y la salud. Paralelamente a esto también hoy nos encontramos, y creo que Rubén lo va a poder contar con mayor detalle, una cantidad y diversidad de situaciones vinculadas con la salud mental, la salud socioemocional, no solamente lo físico, que la pandemia también nos dejó. O sea, no es gratuito para la familia, no es gratuito para el grupo, para la población adolescente, en un lugar, en un momento que debería ser un gran burbujeo, una salida al mundo, una conquista de mayores derechos y de autonomía creciente, este retraimiento a un lugar de la familia, que no siempre es un lugar que abraza. Nos encontramos con situaciones también acá de mucha contradicción y muchas veces atravesadas por situaciones de violencia, y que esto dejó una situación de dificultades de sueño, de dificultades de proyectarse a futuro, dificultades, como decía antes, muy diversas y muy borrosas vinculadas a la salud mental, que podrían tener muchísimos nombres y que englobamos bajo este título. La escuela se encuentra hoy con estos jóvenes, con estos adolescentes que están en esta situación. Este es el diálogo en que también como fundación y con el desafío que nos encontramos, y por eso es que establecemos y diseñamos proyectos y propuestas que, como decía antes, puedan robustecer y puedan dotar de significado a la escuela con este sujeto, con estos sujetos y con este conjunto, con este colectivo que hoy nos está interpelando de una manera muy distinta y que no podemos dejar de dar respuesta, ¿no? De dejar de responder comunitariamente, de dar respuesta también desde el rol de la sociedad civil. Es así que hoy desarrollamos una serie de proyectos, algunos vinculados con las nuevas tecnologías, otros vinculados con dotar de capacidades o fortalecer a los equipos docentes y directivos con estas nuevas herramientas, que en realidad son viejas herramientas, muchas de ellas vinculadas con la posibilidad de acompañar trayectorias diversas, trayectorias que puedan amparar y alojar, incluir a la diversidad de juventudes con sus historias, con sus itinerarios biográficos, ¿no? Que son tan diversos, algunos atravesados por la maternidad, paternidad adolescente, o sea, el 13% aproximadamente de los niños y niñas nacidos en nuestro país son de madres y padres adolescentes, y esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta a la hora de pensar estas trayectorias y pensar en la revinculación o en la continuidad educativa de adolescentes. Tenemos que poder pensar en políticas integrales, en proyectos integrales, tenemos que pensar proyectos con salas maternales o con espacios de cuidado y educación de niños y niñas, ya que es un vínculo indisoluble. Por otro lado, también entendemos que hay cuestiones que tienen que ver con temas de régimen académico, con temas de contenidos curriculares, con cuestiones de diversidad de herramientas que puedan contemplar estas diversidades, y otras que tienen que ver con un sistema de protección social que tiene que tener en cuenta que hay cuestiones que están vinculadas con lo pedagógico y otras cuestiones que tienen que ver con lo que mencionaba antes de la profunda desigualdad y la pobreza que atraviesa a un grupo importante de población
juvenil. Entonces, acá es importante destacar políticas como el Progresar y demás que el Ministerio está ofreciendo, y otras que tienen que ver también con, con transferencias económicas a las familias, y otras que también tienen que ver con tutorías y otros acompañamientos pedagógicos, como decía antes, que acompañan las trayectorias diversas. Y por supuesto también esto requiere el acompañamiento de los equipos docentes. Los equipos docentes también están atravesados por muchas de las cuestiones que acabo de mencionar, y se requiere también espacios de intercambio, de reflexión, de poder revisar e interpelar estas prácticas, retomando también algunos aprendizajes o muchos de los aprendizajes que se dieron en pandemia. Y algunos, por ejemplo, tienen que ver con esto que mencionaba, con las trayectorias diversas. Hay algunas preguntas que creo que nos trajo la pandemia y que no debemos dejar de lado ahora, aunque ya nos encontremos en una etapa de presencial, de enseñanza y aprendizaje presencial, que tiene que ver con esto de quiénes son estos estudiantes con quienes me encuentro día a día, dónde están aquellos y aquellas estudiantes que no están acá y deberían estar acá, y cómo hago para llegar a estos estudiantes. Ese cómo hago que nos preguntábamos cuando estábamos en el sistema virtual y que por ahí vamos por el WhatsApp, por ahí vamos por el cuadernillo, por el Zoom o la plataforma que encontráramos. Esa diversidad de caminos son los caminos que mencionamos como trayectorias o itinerarios diversos, y que aunque estemos todos juntos, todas juntas en un aula, no deberíamos dejar de lado, porque en ese aula encontramos también la diversidad. Y ahí es cuando en este pacto que trae la Ley de Educación Nacional, que nos habla de la obligatoriedad de la escuela, ese pacto a veces nos confundimos como docentes, o nos olvidamos, o creemos que está solo del lado en la cancha de la familia y de estudiantes. Y ese pacto de la obligatoriedad implica una corresponsabilidad del sistema educativo en general, de las políticas educativas, de los equipos directivos, de los equipos docentes, de los equipos de supervisión, además de los estudiantes también. O sea que cada persona, cada joven o cada persona adulta que de alguna manera se desvincula del sistema educativo no es alguien que abandona, ni es alguien que deja la escuela, sino que es alguien que de alguna manera nosotros debemos, como sistema educativo, como parte de la actoría del ecosistema del sistema educativo, debemos preguntarnos cómo poder robustecer y fortalecer ese sistema para que en ningún lugar se quiebre ese lazo, y entonces ese pacto pueda sostenerse a partir de políticas públicas integrales. Tenemos muchos ejemplos de esto, y por eso también nos gusta que esté Rubén acá, para que podamos conversar un poquito sobre eso, así que lo dejo a él y después retomo. Muchas gracias. Lo presentamos entonces, gracias Marcela, Rubén Polech, que es vicedirector de la Escuela Secundaria, Técnica Secundaria de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, de algún modo va a continuar la presentación que inició Marcela. Así que, Rubén, si querés tomar la palabra, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien, bárbaro. Bueno, gracias por esta invitación. Con Marcela hemos trabajado en algunas de las estrategias que planteamos ya desde el año pasado con la dirección de la escuela, ¿sí? Nuestro régimen académico lo tuvimos que transformar, dado que está pensado este régimen desde la presencialidad. Nosotros tuvimos 2 años trabajando a distancia, y bueno, ese régimen se tuvo que cambiar, y hoy en día estamos trabajando a nivel provincial. Tuvimos algunas reuniones últimamente en cada una de las escuelas, haciendo una propuesta de cómo empezar a tomar el nuevo régimen académico para la calificación de las materias y demás.
En nuestra escuela lo que tratamos de hacer es, primero de todo, garantizar el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a aprender en esta cuestión post-pandémica. Y lo que resolvimos hacer era, como la falta de la cuestión de, digamos, de participar, de estar presente dentro de un aula. Esto ha cambiado drásticamente en estos 2 años. Lo que tratamos de hacer es utilizar estrategias donde donde el alumno, donde el joven podría empezar a socializarse de distintas maneras. Así que desde la dirección de la escuela lo que intentamos hacer es abrir la escuela primeramente a los chicos, escuchar. ¿Sí? De hecho, hoy en día estamos hablando con el centro de estudiantes sobre el código de convivencia. Imagínense solamente esto, para que tomen conciencia de lo que es. Nosotros estamos recibiendo en 4º año un chico que la última vez que ingresó a una escuela, a un establecimiento, un edificio escolar, fue en 4º grado. Y hoy está en 1er año de la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno toma esa dimensión, ahí se da cuenta la cuestión social muy importante que es. Nosotros somos una escuela técnica y nos vinculamos mucho con empresas de la zona y estamos organizando, por ejemplo, salidas a empresas, porque eso también se ha perdido, esa cuestión de el objetivo, digamos, uno de los 3 objetivos primordiales de la escuela técnica es el ingreso a un trabajo. ¿Sí? Y entonces las visitas a las escuelas fue muy importante. Hemos organizado también olimpiadas internas de todas las especialidades, de todas las materias, más que nada como vincular, ¿sí? Para que los chicos ciclos se puedan vincular de alguna manera. Otra de las estrategias que estamos utilizando fue hacer mentorías con alumnos egresados de la escuela que hacen de mentores con los chicos del último año para que los guíen. Tenemos la suerte de que los chicos egresados en su gran mayoría están trabajando, tienen acceso al trabajo, y los alumnos del último año, que es 7º, tienen que presentar unos proyectos tecnológicos y bueno, hacen las veces de mentores, estos egresados, y llevan a cabo estas vinculaciones para que los chicos tengan un aporte más, ¿sí? de lo que pueda llegar a ser esta falencia de estos 2 años de no asistir, ¿sí? A la escuela. También, por ejemplo, con la Fundación CES, nuestro contacto es Marcela, ¿sí? Con Bounty, con Intel, bajo la línea de Skill for Innovation, armamos junto con ellos todo un proyecto, una sala tecnológica con equipamiento, y ahí empezamos a trabajar una de las primeras clases que tuvimos, grupales presenciales, con todo el equipamiento que, bueno, entre todos logramos establecer acá, vinculándonos también con Internet. Hoy la cuestión del Wi-Fi y demás, esto de la tecnología, la comunicación por medio de Internet, es una realidad en la educación. Han cambiado para bien. En toda crisis hay cosas que suceden malas y hay cosas que nos suceden que son buenas y que hay que aprovecharlas. ¿Sí? Esto ya es muy común trabajar sobre los trabajos prácticos, los apuntes y demás por Internet. Esto provocó, por ejemplo, que nuestra escuela tenga una página web muy
muy utilizada, antes la tenía pero no era tan utilizada, hoy ya es una costumbre y una realidad tanto de profesores que se negaban a usarla por distintas cuestiones y profesores que sí la usaban y alumnos y alumnas que la usan continuamente. Esto se puede aprovechar en una, digamos, en hacer un pendrive solamente y se gana mucho tiempo para fortificar lo vincular, que es lo que está faltando dentro de la escuela. Hay costumbres dentro de la escuela que han cambiado drásticamente, y como ya les dije, esto se puso en tela de juicio porque se va a discutir junto con el centro de estudiantes de la escuela los códigos de convivencia para acá dentro de la escuela. También utilizamos estrategias, hay muchas cuestiones que han sido más que notorias sobre violencias, ¿sí? De todo tipo, y los hemos trabajado con el equipo de orientación, ¿sí? Con visitas a los hogares, a los chicos. Fueron 2 años bastante difíciles para los alumnos. Es el día de hoy que vemos que quedan secuelas. En los más chicos es más notorio todavía. Hay una evidente falta de costumbre de esto de trabajar en grupo, de estar dentro de una clase, dentro de una hora de clase. Pero bueno, lo estamos solucionando, como ya les digo, utilizando estas estrategias de vincularnos desde todo punto de vista. Estamos haciendo evaluaciones de capacidades profesionales del ciclo superior. No sé si conocen la idea de la escuela técnica, y un ciclo básico de 3 años, que también evaluamos los proyectos, y vemos que hay resultados increíblemente, hay resultados muy buenos, pero cambiamos la forma de evaluar. No estamos evaluando como tradicionalmente lo hacemos, lo utilizamos, pero hay evaluaciones que hacemos muy distintas a lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿sí? Una evaluación por proyectos, de un trabajo en grupo, donde es evidente que estimulamos el trabajo en grupo, de relacionarse, y damos los espacios dentro de la jornada escolar para que los chicos se relacionen entre ellos. Hay un trabajo muy grande con el equipo de orientación sobre la privacidad del espacio de los chicos, vinculándose también, y hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde no puede llegar el alumno, ¿sí? Entre ellos y entre los grandes también, pero nosotros nos vimos afectados con esto. Y bueno, es un trabajo que va a llevar tiempo. Hay que estar atentos, hay que estar con la escucha atenta y ver que por ahí en una conversación puede surgir alguna punta, digamos, para que uno pueda solucionar un problema que tal vez para un alumno es un gran problema en el estudio y en su desarrollo como persona, y nosotros le podemos dar solución desde acá, en este sentido. Insistir con la presencia, en la presencia sistemática dentro del establecimiento. Eso es importante. Hay chicos que han perdido, y la sociedad cada vez menos, pero al principio nos costaba que los chicos asistan regularmente a la escuela. Y esto es un trabajo que estamos haciendo un seguimiento con la presencialidad dentro de la escuela. Queremos que los chicos estén en la escuela 1 hora, bien, 2 horas, bien, toda la jornada, estupendo. Pero bueno, hay que trabajar sobre este punto, ¿sí? También escuchar cómo se perciben los adolescentes hoy en día. Por eso les digo, más que nada,
aparte de no perder la calidad educativa, entre el mundo adulto, los docentes, lo que tratamos de hacer es una escucha atenta y la detección temprana de algún conflicto, ¿sí? Las relaciones entre los chicos, el uso de la violencia, los chicos también nos interesa mucho y tratamos de diferencias que tal vez con cierta agresividad y violencia los adolescentes tratan de solucionarlo. Bueno, proponemos un cambio en este planteo, hay un representante por cada división que va a hacer las veces tal vez de mediador entre ellos, y cuando esto no se puede arreglar, hay un código de convivencia que hay que respetar, ¿sí? Bueno, y después la trayectoria de los jóvenes, ¿sí? Tanto a nivel académico como en relación a sus compañeros. Estamos constantemente, junto con el equipo de orientación, visitándolos en las aulas, cuando están en acción, en los talleres, para ver cómo se relacionan, ¿sí? Y cómo es ese rendimiento hacia las cuestiones académicas. Notamos una mejoría. Ya a esta altura del partido estamos notando mejorías donde hay, por ejemplo, una continuidad en la asistencia de los alumnos acá. Notamos también en el trato que realizan ellos, pero ya nada es lo mismo. Ya nada es lo que fue antes de la pandemia. Las cuestiones han cambiado bastante y me imagino que este régimen académico, que lo estamos discutiendo a nivel provincial, va a cambiar drásticamente y se van a tomar otras ideas, espero que para bien de los alumnos. Bueno, gracias Rubén por este primer aporte. Les recordamos que en el chat de YouTube pueden estar, ya algunos de ustedes y algunas están volcando sus preguntas, comentarios, aportes. Les invitamos a poder hacerlo porque desde ahí es donde también construimos la idea del conversatorio, ¿no? del intercambio. Y le vamos a dar unos minutos más a Marcela, que va a retomar algo de la experiencia que compartieron con la escuela, con Rubén y con el equipo, para después darle el pie a Ana para que haga su presentación. Así que Marcela, si querés brevemente retomar lo que quedó pendiente de tu primera parte. Bien, gracias Javi y gracias Rubén, y quería retomar como algunos aspectos del proyecto y que dialogan con estas cuestiones que estuvimos mencionando. El proyecto estaba vinculado con el uso de herramientas tecnológicas en una escuela técnica, como contó Rubén, de Esteban Echeverría. Y básicamente primero hicimos un proceso de formación docente donde trabajábamos en dos niveles. Por un lado, la herramienta tecnológica en concreto, son 8 herramientas distintas, y por otro lado también qué habilidades podían despertar esas herramientas, donde la herramienta de alguna manera actúa como una excusa en sí mismo, o sea, un fin en sí mismo, pero también como puente de posibilidad para trabajar otros aspectos. Luego hicimos esta experiencia más piloto en la escuela. La formación docente fue muy amplia, unos 120 docentes de distintos lugares de provincia de Buenos Aires, Córdoba, etc. Y luego este trabajo en la escuela, nos propusimos retomar algunos de los desafíos que comentaba Rubén. Por un lado, ver si podíamos trabajar en esta famosa propuesta de abordaje por proyectos, que muchas veces suena muy linda, es interesante, pero después es recontra difícil, y esto tiene que ver con el sistema en que está planteado el ejercicio profesional docente. O sea, nos encontramos con docentes que van en distintos horarios, que van a distintos días, que tienen horas de clase, pero muy poco tiempo para encontrarse a reflexionar y encontrarse con otras personas, con sus colegas. Entonces,
De esto, de todas maneras, fuimos viendo cómo caminar este desafío de la mano de coordinadores de áreas, de la mano del equipo directivo, para hacer un proyecto que transversalizara y que justamente fue ESI. O sea, la aplicación de la ESI, que es obligatoria en nuestro país, permitió articular, y aunque no nos viéramos todo el tiempo, sabíamos que todos y todas estábamos sintonizados con un proyecto común. Al mismo tiempo queríamos romper con la barrera, con esta brecha de uso de las habilidades o competencias o herramientas digitales, donde fueran solamente parte de quienes son expertos o expertas en estos temas, con lo cual una profe de biología podía trabajar en modelado 3D, y entonces ahí empezamos a interpelar esto y ver cómo estos docentes trabajaban los temas curriculares mediados pedagógicamente por las herramientas tecnológicas. Terminó, lo voy sintetizando muy fuertemente, pero termina con la presentación, por ejemplo, la Feria de Ciencias que organiza el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde se presenta una célula, un trabajo que hicieron estudiantes con sus docentes sobre célula, que puede ser vista en 3D, y lo que dicen justamente muchos de los estudiantes cuando entrevistábamos y comentábamos, hacíamos un proceso de evaluación, que también es importante destacar que se dio un proceso reflexivo sobre esto, que justamente el tema les había resultado más interesante y visto de otra manera, y habían entendido por primera vez que es una célula, y poderla vista casi en forma real a través de esta herramienta. Esto mismo coincidía con lo que decían docentes. Entonces, de alguna manera, la herramienta digital se convierte en un puente pedagógico. No es magia, no es la herramienta en sí misma, no es lo que va a dar respuesta a todo, porque la herramienta se tiene que dar en el marco de un proyecto institucional, de un proyecto pedagógico, donde puede hacer esta mediación justamente pedagógica de nuevo, pero para eso se necesita un proyecto previo, ¿no? Poder insertarla en un proyecto institucional y en una mirada crítica, esto que muchas veces traemos de la pedagogía y de la educación popular, que es poder motivar el pensamiento crítico, que es poder potenciar y fortalecer la reflexión activa, y que justamente, volviendo al tema digital o de las herramientas tecnológicas, estudiantes y docentes puedan ser actores protagónicos en un escenario digital que mayormente los tiene como o nos tiene como consumidores, ¿no? Que esta es otra de las cuestiones, de las sorpresas de la pandemia, de que desnudó, de que no todas las juventudes son tan expertas en temas digitales. Son expertas, pero muchas veces como consumidores y no como productores. Entonces, esto fue otro de los desafíos del proyecto. Ahora sí, muchas gracias. Gracias Marcela y Rubén por ajustarse tanto a los tiempos y sobre todo a los ejes de la convocatoria. El eje principal es analizar las desigualdades sociales educativas en la pospandemia y qué rol han tenido escuelas y organizaciones sociales para pensar tanto en la revinculación como en el acompañamiento de trayectorias educativas. Le vamos a dar la palabra entonces a Ana Arias, que no es compañera, amiga, que hemos invitado y que con tanta amabilidad aceptó el convite. Ana es licenciada en Trabajo Social, es magíster en Políticas Sociales y es doctora en Ciencias Sociales, y tenemos el honor que actualmente sea la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ha trabajado sobre estos temas con un equipo de investigación, con una larga trayectoria en instituciones públicas, y bueno, le invitamos para que nos ayude a reflexionar y a pensar sobre estos ejes desde la perspectiva fundamentalmente de los resultados de los trabajos de investigación y de su propia trayectoria. Así que, bienvenida Ana, gracias por la participación y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco mucho y un gusto escuchar a Marcela y a Rubén, la verdad que me encantó escucharles. Bueno, como les decía, yo lo que traje para compartir con ustedes son los resultados de dos investigaciones que llevamos adelante, que dirigimos con Pablo Di Leo,
que es un sociólogo también de la Universidad de Buenos Aires, y con un equipo grande de investigadoras e investigadores. La primera investigación fue sobre instituciones vinculadas al trabajo con jóvenes, muchas de ellas del campo de la educación, escuelas, bachilleratos populares, pero también organizaciones culturales que se vinculaban con el trabajo con jóvenes, para analizar prácticas que favorecían la accesibilidad a derechos. Y la otra investigación también fue con jóvenes que participaban en institutos de formación docente, los clásicos y mal llamados los profesorados, y bueno, traje una serie de resultados que me parecía que podían servir. La dificultad que tienen estos datos que yo voy a compartir con ustedes es que, si bien muchas de las cosas estas las terminamos de escribir en pandemia, parte del trabajo de campo, de las entrevistas, de los grupos focales que hicimos, fueron justo antes de la pandemia. Así que cabe pensar, bueno, qué se transformó. Me parece que recién tanto Rubén como Marcela pudieron dar cuenta de estas transformaciones que me parecen muy centrales, muy importantes, de las que, bueno, lo que yo traje no va a poder arriesgar. Aquí una de las cuestiones que aparecía como muy interesante, que nos apareció tanto en las organizaciones territoriales, como en las escuelas, como en los institutos de formación docente, es que todos los que formaban parte de estas instituciones las definían como instituciones diferentes. Siempre aparecían como instituciones distintas, ¿no? Distintas. Nunca quedaba claro en comparación con qué. Había como una idea de la normalidad, de lo que es normal, que no aparecía claro en ningún lado. Entonces, cuando decía, ¿por qué aparecían estas instituciones definidas como diferentes? Bueno, aparecían diferentes decían, bueno, por el tipo de estudiantes que vienen aquí, por algo de la trayectoria de la organización o de la institución, porque se encontraban atravesando alguna circunstancia particular, pero lo cierto es que la institución, la organización, pónganle todas las comillas que tengan a mano, normal no aparecía por ningún lado, pero sí aparecía como la vara en la que se definían, en relación con la que se definían estas organizaciones, estas instituciones. Y esto aparecía de manera tan repetida que nos parecía algo significativo en términos de que en esta etapa parece que las prácticas que llevamos adelante en las escuelas, en las organizaciones, en los institutos, parecen siempre tener un carácter extraordinario. Y eso es una cuestión que no es necesariamente ni buena ni mala, pero es una condición, me parece, en la cual pensamos las prácticas que desplegamos dentro de ellas. La famosa normalidad parece no estar ni no llegar en parte en ellas. Respecto a las formas en que las personas referentes, en el caso de las organizaciones, o las personas docentes, se vinculaban con los estudiantes, y cuando le preguntábamos cómo se veían en relación a la accesibilidad de derechos, al trabajo sobre derechos, aparecía algo muy interesante también en ambos tipos de experiencias, en las cuales se posicionaban estas personas como que el trabajo en relación a los derechos era generar sujetos de derechos. O sea, transformar a las estudiantes, a los estudiantes, en personas críticas, en personas demandantes, en personas con capacidad analítica, y pocas veces se interpretaba a las prácticas que llevaban adelante tanto las organizaciones como las instituciones, como por ejemplo brindar clases, o sostener un comedor, o brindar el apoyo escolar, como una práctica en sí misma de derechos. Siempre aparecía que el derecho era algo mediado, que la práctica era algo que iba a generar derechos en tanto modificaba a las y los estudiantes. Y paralelamente, y vinculado con esto, aparecía que la idea de la responsabilidad aparecía no como algo derivado de ocupar el rol de docente o de referente político o de referente de la institución, sino como algo del orden de la elección personal,
como algo, como una decisión de estas personas, y no como algo propio del trabajo que llevaban adelante. Y esto también nos llamaba mucho la atención. Por el lado de los estudiantes, esto aparecía algo muy interesante también, que en las instituciones aparecía una fuerte idea cuando los estudiantes y los estudiantes contaban su manera de transitar las instituciones, aparecía una fuerte idea de la politización del trato. O sea, ser bien tratado o maltratado, ser reconocido singularmente, haber sido acompañado, aparecía con un orden de importancia muy grande en los discursos que analizábamos, en las entrevistas, en los grupos. La cuestión del trato aparecía como una condición que hacía posible la accesibilidad. Nos llamó mucho la atención el enorme lugar del trato, y sobre todo del reconocimiento más singularizado, lo cual nos parecía algo también importante, y muy vinculado con esto, las definiciones que las personas jóvenes hacían sobre la idea de justicia, también aparecía muy relacionada con la posibilidad de que la justicia, la idea del trato justo, del abordaje de lo justo, y también la idea de la justicia como valor, se singularizaba. O sea, era justo si se adaptaba a las características que tenían las estudiantes y los estudiantes, sus necesidades, sus demandas, sus búsquedas. Y esto nos aparecía como algo también interesante, en tanto había como una idea de justicia situada. Interesante y complicado, porque también todos sabemos que la idea también de justicia habla de cierta norma común, norma más universal, pero esto era así. Y por otro lado, y por ahí cierro, porque me interesaría por ahí si tenemos un tiempito para conversar sobre algunas cosas, tengo mucho acá como para poder ampliar, pero me gustaría tener posibilidad de conversar. Aparecía una fuerte definición sobre la discusión sobre lo público, muy centrado sobre que defender para las estudiantes y los estudiantes, y también para muchos de los referentes, para defender lo público, era también defender los niveles de autonomía que tenían las escuelas o los institutos de formación docente. Pasó mucho con los institutos de formación docente que defender la historia institucional, la tradición institucional, esto que los hacía diferentes, aparecía como una forma de defensa de lo público. Acá también nos parecía muy interesante esta cuestión de que lo público, que es por definición lo común, aparecía defendido a partir de lo singularizado, de la historia de este lugar. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, en un instituto muy importante en La Matanza, decían, esta es una escuela de arte y esto es distinto porque acá es arte en el conurbano, es el arte en La Matanza. Y para nosotros defender lo público es defender esta escuela, pero esta escuela, ¿no? O sea, las escuelas también, no era que parecía como antinómico con lo común, pero esa defensa de lo público aparecía expresada en búsquedas singularizadas. También y esto me parece interesante para pensar, y me permito un segundito, que yo sé que no está estrictamente vinculado con el tema que están discutiendo, pero me interesaba porque tiene mucho que ver con las cuestiones de formación de docentes, que lo que nos apareció también en las personas jóvenes que estudiaban para ser docentes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, que fueron los lugares en los que entrevistamos, que seguía formando parte de una idea claramente relevante, mítica, de la importancia de la educación como condición que hace posible la vida común, la vida justa, y la idea de la educación portando valores de significación social, de relevancia social,
y junto con esto la defensa por los recursos dedicados a la educación seguía ocupando un lugar muy, muy relevante, muy, que ocupaba mucho espacio en sus discursos. Por otro lado, en muchas de las instituciones en las que trabajamos, había instituciones que tenían prácticas muy interesantes y muy valiosas en términos de favorecer accesibilidad a derechos, estaban también todas muy caracterizadas por situaciones de fuerte conflictividad, y esta conflictividad muchas veces se encontraba expresada en la necesidad de adaptarse a demandas de estudiantes que permanentemente corrían la vara de lo organizado, de lo instituido, de lo previsto, para incorporar nuevas demandas de accesibilidad, nuevas formas de abordaje, por tensar, o sea que permanentemente en todas estas instituciones la posibilidad de hospitalidad era parte de la clave de la conflictividad que las caracterizaba, digamos. O sea, y que nos parecía interesante esto, porque decir, no es que estas organizaciones que tenían mayores posibilidades de adaptarse a demandas de estos sujetos se caracterizaban por una situación necesariamente armónica, sino un tipo de conflictividad, pero ese tipo de conflictividad estaba marcado por esta tensión de la hospitalidad y la necesidad de adaptarse y a su vez de sostener las prácticas que llevaban adelante. Me acuerdo una anécdota breve, pero que me parece relevante y representativa. En una escuela en La Matanza, por ejemplo, uno de los directores decía, bueno, en un momento tomamos la decisión de decir, bueno, todos adentro, si llega a la puerta, entra. El caso de las estudiantes y los estudiantes. Y eso era generador de mucho conflicto, porque si llegaba a las 10 de la mañana y tenía que entrar a las 8, igual entraba. Bueno, ¿cómo se trabajaba con eso? Digo, para marcar cuáles eran las tensiones que se marcaban en esto de la tensión entre adaptarse, por un lado, y por otro lado, mantener cierta forma de trabajo que garantice lo esperable, porque si no, se diluye la información. Bueno, se nos interrumpió, me parece, Ana, ¿no? La conexión. De todos modos, estaba redondeando. Vemos si se vuelve a conectar. Constanza, si querés mencionar, hay compañeros y compañeras conectados desde todo el país y que están participando en el chat de YouTube. Sí, bueno, compartirles que hay compañeros y compañeras de un montón de provincias, hay de Corrientes, de Neuquén, de Jujuy, de San Juan, de Santa Fe, de San Luis, de Chaco, de Catamarca, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Córdoba, de Tucumán, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de provincia de Buenos Aires, así que les agradecemos a todos y a todas. Ahí volvió Ana, me parece que... Perdón, no sé si se te llegué a cerrar, porque justo estaba cerrando y se me desconectó internet. Retomá el cierre, cerrá el cierre. Ay, perdón, no sé hasta dónde llegué a decir, pero lo último con lo que quería cerrar era que a veces los conflictos pueden llegar a ser interesantes y no por eso menos tensionantes, y que las instituciones que tenían mayor capacidad que nos parecían más interesantes en términos de las posibilidades que tenían de garantizar derechos, de acompañar a personas jóvenes, estaban tensadas permanentemente por esta necesidad de adaptarse a los jóvenes y sostener paralelamente las formas institucionales sin las cuales funcionar era caótico. Era eso, pero no sé si lo llegué a decir, justo se me cortó. Bueno, aparecieron como varias, digamos, tensiones o polos para el debate, ¿no? Por un lado, retomando algo de lo de Rubén, la institución que busca a los sujetos, ¿no? Y casi que lo retoma Ana con esta idea de si puede estar 1 hora, bienvenido, si puede estar 2, bien. Bueno, ¿cómo hace la institución para tramitar esa flexibilidad en los formatos, en los modos, para pensar en una institución escolar que busca a los sujetos y no solamente una institución que espera
ser interpelada o ser abordada por la demanda de las familias, de los estudiantes, de la comunidad. Lo otro es cómo se construye lo común en un escenario en donde se prioriza las singularidades, ¿no? Donde se busca justamente adecuar formatos, proyectos, incluso la idea de proyecto que planteó Marcela es la idea de pensar en desarrollos de temáticas, de abordajes y de objetivos singulares, me refiero a las instituciones. Bueno, ¿qué es lo común del sistema educativo? ¿Qué es lo que construye la idea de esos contenidos mínimos, esos aspectos centrales, incluso el sistema de valores que promueve la educación y que, bueno, aparece como virtud respetar y reconocer lo singular, pero cómo se construye lo común? Y lo tercero es algo que también plantearon los tres, es que pareciera que la relación está por sobre el servicio, ¿no? Ana decía algo sobre el trato, creo que lo describió mucho Rubén en cuanto a esa escuela que se abre, hospitalaria, que piensa en su relación con su contexto, con las empresas, con las familias, con la construcción de ese laboratorio o ese espacio. Sin embargo, lo que es valorado es la relación, el trato, el nombre propio, por sobre lo que tiene que ver específicamente con el servicio educativo, ¿no? En ese sentido aparece como una demanda de algún modo dislocada, ¿no? De una institución que es requerida por sus cuidados, ¿no? Por el lugar de alojamiento, de hospitalidad, por el lugar de la escuela como lugar de cuidado, y por otro lado, instituciones comunitarias, organizaciones sociales que se reconocen como actores educativos, ¿no? Pareciera que la escuela cuida y las organizaciones educan, podría ser así, un poco extremando el planteo. Bueno, está como dislocado, como corrido por ahí ese rol, y por ahí eso también nos provoca a una discusión que, como dijo Rubén también, nos dejó esta pandemia, ¿no? Un conjunto de problemas, sin duda, de dificultades, impresionante lo decir de cuarto grado a primer año, el salto espectacular en la biografía, en la trayectoria de esos pibes, pero al mismo tiempo, bueno, también abrió oportunidades. Por ejemplo, incorporar nuevos lenguajes, lo digital, flexibilizar los formatos, etcétera, ¿no? Así que un poco con esas tensiones, con esos debates que les avisamos que no los vamos a resolver en 1 hora y media de Zoom. Si alguno tenía la expectativa que le demos todas las respuestas, lamentamos defraudarles, no van a estar todas esas respuestas, pero por lo menos están las preguntas y es un buen punto de inicio. Así que con las preguntas vamos. Constanza, si querés mencionar algunas. Muchos de ustedes participaron saludando, dejando nombres, comentando experiencias. Vamos a priorizar en principio las preguntas para que nos permita ampliar el conversatorio, ¿no? Y en relación a las preguntas, también hay preguntas de distintos lugares, porque hay quienes están hablando desde la escuela como docentes, hay quienes están preguntándose como miembros de las organizaciones. Entonces, me parece interesante capaz que recuperemos desde justamente esta intención que teníamos en este espacio de escuchar voces de diferentes lados. Entonces, por ejemplo, hay una de las preguntas, dice Marcela Reynoso, ella como miembro de una asociación civil, que tienen algunas inquietudes sobre cómo organizar un centro de capacitación, sobre todo en oficios, para madres jóvenes que no tienen el tiempo para ir a perfeccionarse. Ella nos deja esa inquietud en relación a esto. Y María Elena Cabame pregunta si pueden ampliar un poco cómo se hace el proceso de evaluaciones más grupales cuando el directivo no acompaña en estas decisiones. Si te parece, retomamos algunas preguntas más, como para que después podamos hacer una segunda ronda, ¿sí? Porque pregunta-respuesta por eso no va a ser muy largo, ¿no? Para el tiempo que tenemos previsto. Eran dos, bueno, sumo alguna más. Nicolás Sánchez nos pregunta, ¿cómo es la formación en tecnologías digitales en la desigualdad social? Cuando muchos alumnos y alumnas no tienen acceso al dispositivo, a la formación para el uso y conspira contra el derecho a la educación obligatoria. Acá Analía Rodríguez también retoma la idea de pensar en la planificación por proyectos, que es una experiencia interesante, lo rescata desde la escuela de Villa Lugano, de la UBA en Villa Lugano, y rescata esa experiencia. Bueno, ¿cuáles serían las tensiones y los límites de pensar en una planificación educativa por proyectos? Por ahí es otra de las preguntas que está presente también en el chat. Y también hay una pregunta, sí, Javi, en relación a
si hay alguna línea que pueden compartir de cómo pueden hacer desde las escuelas, los y las docentes, para dar apoyo sobre todo a las alumnas y alumnos del secundario, que cuando están por terminar quinto año abandonan por diversos motivos. Si tienen alguna experiencia en relación a eso, algo para compartir. Bueno, como primera tanda hay varias preguntas. La idea es que puedan retomar alguna de esas cosas, no le pretendemos que hagan un cuestionario, ni mucho menos, sino que a partir de alguno de los disparadores que plantean los compañeros y compañeras en el chat, puedan retomar o completar algo de su presentación, si es que les quedó alguna cosa por decir, bueno, y vemos si aparece alguna pregunta más en el chat. Si quieren, retomamos en el mismo orden. O dale, Rubén, sí. Sí. No, con respecto a las evaluaciones por proyectos grupales, con mi compañero de al lado del aula, con el docente que coincide conmigo al lado del aula, grupo con grupo. Acá hay un evento anual dentro de la institución muy importante, que es la muestra. Se empezó de forma, digamos, de pasillo, de una interna de pasillo, entre dos profesores que coincidían y se mostraban las cosas que realizaban entre esos diferentes grupos. Se cruzaban de aula, de un aula a la otra, puede ser una clase especial, se adosa eso a la planificación y es un trabajo del día. Se comienza así los proyectos, después terminan institucionalizándose. Por fuerza, ¿no? Por fuerza de los chicos, por fuerza de los docentes que proponen esa idea. No hay que llevarlo a una gran institución, hacerlo. Los cimientos se arman con una pala y después se arma el edificio. Muy bien, me encantó el ejemplo, ¿no? Estábamos todos imaginando una matriz de planificación y no, con el que está al lado, con el que está el aula al lado, y ahí empezamos. Buenísimo. ¿Algo más que quieras hacer? Dale, Ana. No, me quedé pensando en esto de que aparecía, que vos decías, Javier, con el tema de la escuela que cuida, más centrada sobre las formas, y a mí me parece que lo novedoso de eso no es eso, porque en realidad la escuela tuvo siempre una fuerte tensión sobre las formas de generar la disciplina, de la forma de trato, cómo tratarse. El tema acá es que aparece retomado por parte de las estudiantes y los estudiantes y politizado por ellos. Digo, las eternas quejas por los problemas de indisciplina que había cuando nosotros éramos chicos y las docentes podían gritarnos en los actos escolares, qué sé yo. Digo, o sea, había un problema acerca de la forma del trato, la forma del comportamiento. El histórico problema de la disciplina, por ejemplo, es muy viejo, o sea, y tiene que ver con las formas de trato. El tema es que acá aparece politizado por parte de los estudiantes. Eso es lo novedoso de la etapa, me parece, porque el resto siempre ocupó un lugar enorme, las formas de cómo debían las personas tratarse ahí adentro. Me parece que hay algo novedoso en eso. Y me parece que la discusión que sobre qué es lo común, y lo vinculo con esto de planificar por proyectos, que uno de los riesgos de planificar por proyecto es eso, es la pérdida de la cuestión institucional, del rol institucional. Y me parece que es una tensión que es difícil de definir a priori, digamos, pero me parece que igual, por más que esto que yo decía, todas las instituciones se consideran distintos, la necesidad de la singularización que había en las formas del trato, había problemáticas, demandas, en nuestra investigación, en estos lugares que yo les digo, que hacían mención a cuestiones muy del orden de lo común. Por ejemplo, el enorme lugar puesto en el conjunto de las instituciones sobre lo edilicio era gigantesco. Todos lados, todo el mundo tenía algo que decir con el edificio. Era chico, era grande, era frío, estaba roto, había que arreglarlo, tenía que crecer. En todos, un docente, Tito Rosa, acá de la facultad, decía, bueno, el edificio sigue siendo el templo laico, ¿no?, de las escuelas, ¿no? Y hay algo de eso, o sea, como... y por ejemplo, y eso era re común, aparecía común en todas, no hubo ninguna de las lugares donde la discusión sobre lo edilicio no ocupara un lugar gigante.
la investigación que igual que hicimos nosotros no buscaba trabajar sobre cuestiones curriculares, sino sobre las formas de habitar. Pero había como un enorme, y en todas lo común que aparecía en muchos de los lugares, era que seguía siendo el tránsito institucional, y esto en las organizaciones y en las escuelas, algo importante en términos de la transformación de las personas, que, ojo, ustedes pueden decir, y tienen razón, entrevistábamos a los que estaban adentro, porque de hecho los entrevistábamos porque estaban cursando, no eran los que estaban afuera. Pero los que estaban adentro, lo que decían, y lo simplifico bestialmente, es que les cambiaba la vida estar ahí. Ser convertidos en estudiantes distintos, el enorme lugar de la identidad grupal, o de la identidad de la escuela, o de la identidad sí, seguía siendo un lugar relevante para la vida, y eso no es poco en este contexto. Insisto, eran los que estaban adentro, pero en condiciones que no eran necesariamente de condiciones aventajadas, digo, eran estudiantes de sectores populares, estamos en muy distintos lugares. Eso es lo que se me ocurre para aportar. Marcela, bueno, ahora se desordenó, esa era un poco la idea, ¿no? Y que nos interrumpamos y nos preguntemos y nos cuestionemos un poco, así que de ningún modo respondemos a todas las preguntas, retomamos las ideas para seguir conversando. Marcela, ¿tenés algún aporte? Y hacemos una segunda ronda y cerramos con eso. Bien, bueno, muy lindo cuando se desordena, como un poco la idea que traía Rubén, de cuando empiezan a haber estos cruces en los pasillos y nos cruzamos de salas, aparece lo creativo. No, pensaba un poco en esta cuestión que parecía una tensión, pero creo que no es una tensión, y para mí está ahí el núcleo del acto pedagógico entre cuidado y educación. Cuidado y educación son indisolubles, o sea, no hay acto pedagógico, no hay posibilidad de aprender y de enseñar si no hay un vínculo afectivo, digamos. Entonces, no podemos verlo como separado, ¿no? Entonces, y esto es importante, digamos, la escuela enseña, educa, aprende y cuida, y que el cuidado, digamos, se da desde los gestos simbólicos y materiales. O sea, cuando tenemos una escuela que se cae un techo, que no hay un baño, no hay cuidado. O sea, esto se da un poco lo que traía Ana, bueno, en los espacios donde transitamos. Cuando la escuela, un poco lo que vos decías, retomando también creo lo de Rubén, Javi, cuando una escuela no busca y cuando alguien no encuentra la escuela, no puede aprender ni se siente cuidado. Entonces, creo que una de las cosas importantes que, como traía antes, que fuertemente se dio en pandemia y que sin embargo era anterior la problemática y sigue siendo, que es dónde están y cómo te encuentro y cómo te busco y cómo te hago llegar el material, el registro que no estás. Registro, digamos, registro que hoy no viniste, registro que hace 2 días que no venís, registro que estás triste, registro que hoy estás contenta, contento, registro que estás enamorado. O sea, todo eso tiene que ver con el acto educativo y que tampoco como educadores y educadoras podemos enseñar y aprender si no nos sentimos valorados profesionalmente y cuidados. Entonces, todos esos gestos materiales y simbólicos tienen que ver con el acto pedagógico. No podemos escindirlo. Hace poco hacíamos un audiovisual con el equipo de ESI, que estamos trabajando en algunos materiales educativos del Ministerio de Educación, y justamente una de las frases, fuerzas de eso es una escuela que aloje a todas las personas, ¿no? Entonces, es indisoluble esto. Y después que también algunas de las preguntas se responden, creo, en la política pública y en la voluntad política de los equipos directivos. Creo que muchas veces hablamos de docentes y pocas veces hablamos de los equipos directivos en esa posibilidad y responsabilidad de generar un proyecto institucional, en lo que a veces nombramos desde los estados de voluntad política, pero también las instituciones educativas y educadoras manifiestan esta voluntad política de generar transformación o no. Por eso últimamente yo menciono mucho que decimos la educación es transformadora, pero no per se. La educación es transformadora cuando hay un proyecto político de transformación. Si no, la escuela
reproduce un sistema, digamos, retrógrado, este sistema que traía Ana como un sistema disciplinador, que reproduce modelos de desigualdad, etcétera, etcétera, en un sistema donde justamente los discursos neoliberales, los discursos de derecha nos van también avanzando en los territorios, y no solamente, y también muy fuertemente en los sectores populares. Entonces, por eso digo que la educación transformadora se da en un proyecto político que cuida y educa, y que esto se juega en las aulas, se juega en las escuelas. Entonces, esto que mencionaba hoy Rubén, de cómo ir construyendo muchas veces desde la periferia, desde los bordes, de abajo hacia arriba, también es importante, ¿no? Traer. Después había otras preguntas que eran más de institucionalización, de cómo armar un profesorado, cómo armar un centro de oficios que sería, digamos, es más normativo, y que por ahí podrían, o sea, acercarse eso concretamente a través de cuáles son las normativas, o para armar un anexo, o lo que fuera que traía una persona, que se lo podemos hacer llegar por ahí por otra vía. Había algunas preguntas más en el YouTube que se sumaron ahora, y con esa segunda ronda cerramos este primer conversatorio. Sí, un poco en la línea de la reflexión que traía Marcela al final, un poco también quién cuida a las docentes, a los y las equipos directivos. Teresa Casalá nos pregunta desde Neuquén, ¿cómo se capacita, se fortalece y se sostiene ese equipo que está tan atento a las trayectorias? Porque dice que una problemática que están reconociendo es la inestabilidad de los equipos directivos y docentes por licencias que responden también a secuelas post-pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se podrían implementar ahí? Margarita nos pregunta, en una situación de grave crisis como la actual, escuela y organizaciones cuidan, educan, cubren innumerables necesidades, siempre con mucha impotencia y necesidad de cambios estructurales. Bueno, ¿qué opinan, ¿no? de esto que ella comparte? Nos pregunta qué opinan. Amalia Cano hace una pregunta más general en relación a de qué modo poder generar un proceso de articulación entre escuela y organizaciones, destacando, dice, que los lazos, los vínculos, las palabras y las alternativas son las que tensionan la vida escolar. Y por último hay algunas preguntas en relación a qué opinan sobre el plan Fines. Si tienen experiencias cercanas, cómo están funcionando. Ya 2 o 3 personas preguntaron sobre eso. Así que variadas la segunda tanda de preguntas. Popurrí de preguntas, una ensalada. Y voy a agregar, perdón, me tomo el atrevimiento, pero en esta idea de una institución que tiene que ser, o que se busca ser más hospitalaria, hay ciertos condicionamientos, ¿no? Y Rubén planteó algo sobre el tema del código de convivencia y cómo lo están pensando, y por ahí sería interesante, si querés desarrollar un poco cómo están pensando eso, con la idea de una escuela que busca, ¿no? Que busca interpelar, que intenta ser hospitalaria, pero que al mismo tiempo tiene que establecer ciertos condicionamientos de esa hospitalidad y de ese proceso que ustedes están contando post pandemia. Si querés, Rubén, tomar el guante de esa pregunta, también te invitamos. Y bueno, del popurrí de preguntas, les invitamos a que hagan una ronda más como para redondear y cerrar este primer conversatorio. Bien, con respecto a la pregunta que decían de cómo con la falta de personal, y habíamos dicho de una escucha atenta, y yo digo que ese proyecto se tiene que despersonalizar, o sea que no tiene que haber un responsable o 10 responsables en la institución. La institución, el personal de la escuela tiene que estar con esa escucha atenta con respecto a esto. Eso es importante, porque yo algún día no puedo estar, y ese proyecto tiene que seguir avanzando, y ese día justamente el adolescente cuando tiene el problema o cuando lo quiere manifestar. Entonces, realmente el proyecto cuando se pone en marcha, inmediatamente se va a tener, es difícil, es muy difícil, pero se tiene que despersonalizar y lo tienen que tomar cada uno de los integrantes de la institución. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de esto, ¿sí? Entonces, cuando se hace carne ese proyecto en los demás, el que lo crea va a ser difícil, lo tiene que dejar.
porque va a crecer solo en ese sentido. Creo que es una de las soluciones. Cuando se institucionaliza ese proyecto de cómo nosotros vamos a escuchar, yo, no sé, me he enterado de problemáticas charlando en el buffet de la escuela, por ejemplo, por cómo se alimentaba un alumno. Y desde ahí derivamos en una situación problemática del alumno, ¿se entiende? Entonces, esto lo puede efectuar cualquiera, no hay que ser experto, sí hay que estar interesado en su trabajo. Es así como se puede resolver. Conozco las problemáticas de las escuelas del conurbano bonaerense, sé que es difícil, sé que nos falta recursos de todo tipo, pero acá estamos, ¿sí? Lo abrimos a las 7 de la mañana, lo cerramos a las 19 horas y tiene que funcionar lo mejor posible. Hay falencias de todo tipo, desde la tiza hasta el Wi-Fi, en nuestro caso, pero la cuestión es que esto se tiene que abrir y tenemos que continuar con la educación. Me interesa otra cosa también agregar. Yo creo que esto de la cuestión de la convivencia dentro de la institución se ha democratizado. Se ha puesto en tela de juicio. Hemos sentado en los mismos bancos, tanto docentes, que a mí me parece bien, ¿sí? Cada uno en su respectivo lugar, ¿sí? Pero se ha sentado el docente, el alumno y el directivo a discutir de cómo vivir en un edificio, cómo convivir en un edificio. Me parece algo muy positivo, siempre y cuando se busque el fin de la escuela, ¿no? Yo estoy esperando el momento que se democratice la educación también, en ese sentido. El conocimiento, por sobre todo. Va a ser muy divertido eso. Tenemos que dejar como que el docente, hoy, a mí humilde entender, ¿no? Sea la fuente de todo el conocimiento, dado que hoy en día existe esa enciclopedia bárbara que es Internet, donde podemos llegar a encontrar un montón de cosas buenas y malas, ¿sí? Y bueno, puede ser algo muy, muy interesante. Para mí, a partir de la pandemia, algunas cosas han cambiado drásticamente en las formas de estudio y formas de adquirir conocimiento. Al menos me ocurre a mí. Yo hoy en día tengo que dejar lugar a los chicos que me enseñen cosas en ciertos momentos de la clase. Y a mí me parece algo espectacular. Eso. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Rubén, por lo compartido. Bueno, Marcela, Ana, ¿hay alguna pregunta más respecto a que la desigualdad es anterior a la pandemia, ¿no? Y un cuestionamiento a que la escuela no es una institución solidaria, o por lo menos así lo plantean algunos participantes en el YouTube, ¿no? Como una lectura ya más crítica respecto a la propia institución escolar. Un poco la idea de este primer conversatorio es pensar un poco qué transformaciones sociales nos dejó la pandemia y cómo interpelan a la institución educativa. En próximos conversatorios la idea sería pensarlo más desde la lógica de la institución escolar, ¿no? Pero bueno, si quieren retomar, Marcela, Ana, intervención y vamos redondeando este primer conversatorio. Bueno, entonces, no escuché bien, justo se cortó, Javi, perdón, lo que estabas trayendo de la pregunta, no logré escucharte bien. No, en el YouTube aparecía la idea de que la desigualdad es anterior a la pandemia, que lo que hizo fue visibilizarse, pero que hay una desigualdad estructural en el sistema educativo y en el acceso a la educación, el aporte de una de las participantes, y por otro lado que otra de las participantes dice una escuela solidaria que no existe, ¿no? Más dura
la percepción sobre una institución escolar que efectivamente no aloja, ¿no? O por lo menos que desde esa experiencia se plantea de este modo. Pero bueno, había otra serie de preguntas que ya había presentado Constanza, desde donde quieras retomar, Marce, y después le damos la palabra a Ana para cerrar. Sí, o sea, tal cual, o sea, digamos, la pobreza y las desigualdades, tanto en nuestro país como en la región, son anteriores a la pandemia. Lo que hizo la pandemia es profundizarlas, lamentablemente, ¿no? Creo que las cifras, hoy yo hablaba de 6 cada 10 niños, niñas, adolescentes pobres, y antes de la pandemia eran 5, con lo cual es una barbaridad también, ¿no? Estamos hablando que más de la mitad de la población infantil y adolescente en situación de pobreza, además de las profundas desigualdades. O sea que lo que nos hablan las desigualdades, que a veces porque, digamos, reproducimos o nombramos cosas y las nombramos tanto que hasta el punto que casi las naturalizamos, que eso es la gravedad de la cuestión. Cuando hablamos de desigualdad hablamos de que hay recursos, de que hay riqueza y que tenemos un problema de distribución, o sea que hay un grupo chico de personas que tienen acopiados un montón de recursos y que hay otro montón de personas que prácticamente no tienen ni para la subsistencia de alimentos que se necesita en el día, ni agua potable, ni nada. Y también acá todo lo que estamos mencionando se marca en los derechos, o sea que no estamos hablando de cosas que alguien bueno le da a un otro u otra, sino que estamos hablando de la obligatoriedad de los estados de proteger y garantizar derechos, y que lo que hace la sociedad civil es de alguna manera coayudar o corresponsabilizarse o trabajar colectivamente a favor de esos derechos. Entonces, eso, la discusión de si están o no están, no debería estar presente en ningún diálogo. O sea, lo estamos problematizando porque no están, porque están por la ausencia, porque no están garantizados. Y el tema de las solidaridades es un poco lo que hablábamos antes, que lamentablemente el sistema social tiende a reproducirse en las escuelas. Entonces, yo creo que ni todas las escuelas son solidarias, ni todas las escuelas no son solidarias, porque están conformadas por personas. O sea, las instituciones se conforman por personas, y que esto tiene que ver con cada situación que se da, con el colectivo que está presente y cómo colaboramos y cómo construimos colectivamente ese conocimiento, cómo lo distribuimos y cómo generamos relaciones. Y eso se aprende, o sea, nadie nace ni naturalmente pobre, ni naturalmente malo, ni naturalmente bueno, sino que todos estamos atravesados, todas estamos atravesados por la cultura. Quiere decir que si una escuela no es solidaria, hay algo que aprender ahí colectivamente, de la mano de nuevo de un proyecto institucional. Entonces somos todos parte de ese proyecto institucional, y también hay responsabilidades compartidas. En ese sentido, la conducción es de la dirección, y eso no lo tenemos que dejar de lado. Sí, yo por ahí agrego, no sé, Marcela, perdón, te interrumpí, ya habías terminado. No, 3 cositas breves. Una es que el lugar enorme que tienen las conducciones en las instituciones y también en las organizaciones es enorme, ¿no? Es muy grande. Otra es que yo no diría que la escuela es solidaria o no es solidaria, incluso me animaría a decir que no hay ninguna totalmente solidaria ni totalmente insolidaria, los grados, las prácticas, ¿no? Pero hay algunos datos que son importantes. Por ejemplo, cuando las guardias de los hospitales de Ciudad de Buenos Aires identificaron cuál era la institución que había identificado situaciones de abuso en niñas y niños, la escuela sigue siendo la institución que mayor capacidad tenía para identificar esa práctica. Y no porque la escuela sea genial, pero sigue teniendo por su propia dinámica un lugar enorme que hasta ahora no ha sido posible de reemplazarse para ninguna de las cuestiones. O sea, lo pienso, por ahí las situaciones de mayor gravedad de las infancias permiten mirar eso, ¿no? Y vos decís, bueno, frente a esas situaciones tan críticas, tan complejas, sigue teniendo un lugar. ¿Esto convierte a la escuela en una institución que sea genial? No, tiene un montón de problemas, como todas las instituciones públicas, y me parece que en este sentido es complejo. Una última cosa. En investigaciones anteriores a estas que les comentaba, trabajábamos en contextos más territoriales, indagando en un mismo territorio representaciones de distintas instituciones. Y había algo genial, y era que todas las instituciones tenían un discurso muy parecido, que decía, como nadie hace nada, todo recae en mí.
Y esto pasaba mucho. Vos ibas a la escuela y te decían, como las familias son un desastre, como las organizaciones sociales, todo recae en mí. Ibas al centro de salud y decían discursos muy similares, y me parece que eso también es un signo de época, de que nos encontramos en un momento donde está todo tan complicado que todas las instituciones, las organizaciones tienen una imagen de que todo recae en ellas. O sea, y me parece que por ahí un aporte importante de estas experiencias como la que ustedes traen es eso, reconocer que tenemos problemas comunes, que tenemos problemas y que esos problemas comunes exigen de todos, o sea, de abordajes territorializados, pero donde la escuela es un actor muy importante también. Se me ocurría esa reflexión nomás decir. Bueno, seguramente quedan aportes, comentarios y preguntas para hacer. Queríamos ser respetuosos de los tiempos de todas y todos, de quienes invitamos para este primer conversatorio, de ustedes que están participando por el canal de YouTube. Así que llegamos hasta aquí con seguramente un montón de puntos suspensivos, 2 puntos, punto aparte, signo de pregunta, etcétera, y todos los que puedan incorporarse en la redacción de cualquier texto escolar. Decirles que, bueno, que la idea, si querés, Constanza, compartimos cómo continuamos, tanto por el campus, porque va a haber un espacio de intercambio a partir de este primer conversatorio. La idea es que podamos retomar estos insumos en el espacio del foro, y por otro lado, bueno, la próxima invitación que sería para el 20 de octubre. Algunos de ustedes preguntaban por YouTube el tema de asistencia, y eso se va a corroborar directamente con el trabajo de integración que haremos al terminar el tercer conversatorio. No sé si alguna cosa más de encuadre querés aclarar, Constanza. No, algunos también fueron preguntando por la inscripción, y ahí se fue compartiendo el enlace para quienes todavía no se inscribieron, que pueden inscribirse. Y un poco lo que traía Javi de todas aquellas preguntas, reflexiones, comentarios y cuestiones que se habrán quedado seguro con ganas de compartir, o algunas que no llegamos a desarrollar y que fueron poniendo en el chat del YouTube. La idea es que en el foro de intercambio del aula pueda servir como espacio para seguir intercambiando juntos y juntas, y también para quienes no pudieron estar escuchando hoy sincrónicamente este conversatorio, pero lo van a ir escuchando en otros momentos y puedan también sumarse. Y desde ya que quienes estuvieron escuchando pueden compartirlo con compañeros y compañeras de los distintos espacios que crean que pueda ser significativo para seguir pensando juntos en esto que hoy nos convocaba, que tiene que ver fuertemente con la revinculación escolar y con el acompañamiento de cada una de las trayectorias educativas. El próximo conversatorio, igual les va a llegar la información, les va a llegar la invitación a cada uno por mail, pero es el 20 de octubre, también a las 15 horas, es un jueves, y este conversatorio va a tener como pregunta central cuáles son los aspectos y las dimensiones comunes que definen a las organizaciones sociales de base territorial o comunitaria. Y después tendremos otro de cierre, el 17 de noviembre, en el cual vamos a profundizar especialmente la relación y el vínculo entre las organizaciones sociales y comunitarias y la escuela en el contexto actual. Así que bueno, agradecer enormemente a Marcela, a Rubén y a Ana por su tiempo, por su participación, por todo lo que nos compartieron, y agradecer a todas las personas que se fueron sumando desde todo el país y estuvieron escuchando atentamente y participando también en este conversatorio de manera virtual. Muchas gracias, los esperamos el próximo encuentro.